El objetivo fundamental de un sistema electrónico de comunicaciones es transferir información de un lugar a otro. La siguiente imagen muestra un diagrama de bloque simplificado de un sistema electrónico de comunicaciones, que comprende un transmisor, un medio de transmisión y un receptor. Un transmisor es un conjunto de uno o más dispositivos o circuitos electrónicos que convierten la información de la fuente original en una señal que se presta más a su transmisión a través de determinado medio de transmisión. El medio de transmisión transporta las señales desde el transmisor hasta el receptor y puede ser tan sencillo como un par de conductores de cobre que propaguen las señales en forma de flujo de corriente eléctrica. Un receptor es un conjunto de dispositivos y circuitos electrónicos que acepta del medio de transmisión las señales transmitidas y las convierte a su forma original. Modulación y demodulación. Modulación no es más que el proceso de cambiar una o más propiedades de la portadora en proporción con la señal de información. Los dos tipos básicos de comunicaciones electrónicas son analógico y digital. Demodulación. La demodulación es el proceso inverso de la modulación y reconvierte la portadora modulada en la información original. La demodulación se hace en un receptor con un circuito llamado demodulador. La señal de información se combina con la portadora en el modulador y se produce la onda modulada. La información puede estar en forma analógica o digital, y el modulador puede efectuar modulación analógica o digital. La señal modulada se transporta hasta el receptor a través de un sistema de transmisión. En el receptor se amplifica la señal modulada, se convierte en frecuencia menor y a continuación se demodula para reproducir la información original de la fuente. El objetivo de un sistema electrónico de comunicaciones es transferir información entre dos o más lugares cuyo nombre común es estaciones. Esto se logra convirtiendo la información original a energía electromagnética para transmitirla a continuación a una o más estaciones receptoras, donde se reconvierte a su forma original. La energía electromagnética se puede propagar en forma de voltaje o corriente, a través de un conductor o hilo metálico o bien en forma de ondas de radio emitidas hacia el espacio libre o como ondas luminosas a través de una fibra óptica. La energía electromagnética se distribuye en un intervalo casi infinito de frecuencias. La frecuencia no es más que la cantidad de veces que sucede un movimiento periódico, como puede ser una onda senoidal, de voltaje o de corriente, durante determinado periodo. La unidad básica de frecuencia es el Hertz, y un Hertz es igual a un ciclo por segundo. Frecuencias de transmisión. El espectro de frecuencias se subdivide en sucesiones o bandas. Cada banda tiene un nombre y sus límites. El espectro total útil de radiofrecuencia se divide en bandas de frecuencia más angostas a las que dan nombre y números descriptivos, y algunos de ellos se subdividen a su vez en diversos tipos de servicios. El ancho de banda de una señal de información no es más que la diferencia entre la frecuencia máxima y mínima contenida en la información, y el ancho de banda de un canal de comunicaciones es la diferencia entre la frecuencia máxima y mínima que pueden pasar por el canal. En otras palabras, el ancho de banda del canal de comunicaciones debe ser igual o mayor que el ancho de banda de la información. Como regla general, un canal de comunicaciones no puede propagar una señal que contenga una frecuencia que cambie con mayor rapidez que la amplitud de banda del canal. La cantidad de información que se puede propagar en un sistema de transmisión es en función del ancho de banda y del tiempo de transmisión. En general, mientras más compleja sea la señal de información, se requiere más amplitud de banda para transportarla en determinado tiempo. Modos de transmisión. Existen 4 tipos: simplex, half duplex, full duplex y full sobre full duplex. Simplex. Las transmisiones solo se hacen en una dirección. A veces a los sistemas simples se les llama solo en un sentido, solo recibir o solo transmitir. Ejemplos de transmisión simple está la emisión comercial de radio o televisión. Semiduplex. En transmisiones se pueden hacer en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo. Una estación puede ser transmisora y receptora, pero no al mismo tiempo. Un ejemplo tenemos los sistemas de radio en dos sentidos que usan los botones para hablar. El PTT de push to talk, para conectar sus transmisores, como son las radios de banda civil y de policía. Estos son ejemplos de transmisiones de semiduplex. Duplex total. Puede haber transmisión en ambas direcciones al mismo tiempo. A veces a los sistemas duplex se les llama simultáneos de dos direcciones. Duplex completo o líneas bilaterales, o en ambos sentidos.
Una estación puede transmitir y recibir en forma simultánea. Sin embargo, las estaciones a las que se transmite también deben ser de la que se recibe. Un sistema telefónico normal es un ejemplo de funcionamiento dúplex. Dúplex total sobre general. Es posible transmitir y recibir en forma simultánea, pero no necesariamente entre las mismas dos estaciones. Es decir, una estación puede transmitir a una segunda estación y recibir al mismo tiempo de una tercera estación. Las transmisiones dúplex total sobre general se usan casi exclusivamente en circuitos de comunicaciones de datos. Los circuitos de comunicaciones electrónicos se pueden configurar en varias formas distintas. A esas configuraciones se le llama arreglos de circuito y pueden abarcar la transmisión a 2 y a 4 hilos. Transmisión a 2 hilos. Usa dos conductores, uno para la señal y otro para una referencia, o tierra, o bien una configuración de circuito que es equivalente a solo dos conductores. Se adaptan en forma ideal a la transmisión simplex, aunque se pueden usar en transmisiones semidúplex y dúplex. Transmisión a 4 hilos. Se usan 4 conductores, 2 en cada dirección, de señal y de referencia o tierra, o bien una configuración de circuitos que equivale a 4 conductores. Los circuitos de 4 hilos se adaptan idealmente a la transmisión dúplex y supresores de eco. La bobina híbrida compensa las variaciones de impedancia en la parte del circuito que tiene 2 hilos. Los amplificadores y los atenuadores ajustan los voltajes de señal a los valores requeridos y los igualadores compensan efectos en la línea de transmisión que afectan la respuesta en frecuencia de la señal transmitida, como pueden ser la inductancia, la capacitancia y la resistencia de la línea. Aunque todas las señales en las comunicaciones electrónicas no son ondas senoidales o cosenoidales de una sola frecuencia, muchas de ellas sí lo son, y las que no lo son se pueden representar con una combinación de funciones de seno o de coseno. Señales senoidales. En esencia, el análisis de señales implica la realización del análisis matemático de frecuencia, longitud de onda y valor de voltaje de una señal. Ondas periódicas no senoidales o ondas complejas. En esencia, toda onda repetitiva formada por más de una onda senoidal o cosenoidal relacionada armónicamente es una onda no senoidal o una onda periódica compleja. Para realizar una onda periódica compleja es necesario usar una serie matemática inventada en 1826 por el físico y matemático francés Jean Fourier. Esta serie se llama serie de Fourier. El mezclado es el proceso de combinar dos o más señales. Suma lineal. La suma lineal representa cuando se combinan dos o más señales en un dispositivo lineal, como puede ser una red pasiva o un amplificador de señal pequeña. En las radiocomunicaciones, el mezclado implica así casi siempre un proceso no lineal. Mezclado no lineal. El mezclado no lineal, las señales de entrada se combinan en forma no lineal y producen componentes adicionales de frecuencia. Ruido no correlacionado. El ruido no correlacionado está presente independientemente de si hay una señal o no. Se puede seguir subdividiendo en dos categorías generales, externo e interno. El externo. El ruido externo es el que se genera fuera del dispositivo circuito. Hay 3 causas principales del ruido externo: atmosféricas, extraterrestres y generadas por el hombre. Interno. El ruido interno es la interferencia eléctrica generada dentro de un dispositivo o circuito. Hay 3 clases principales de ruido generado internamente: de disparo, de tiempo de tránsito y térmico. Ruido correlacionado. El ruido correlacionado es aquel que se relaciona mutuamente. Se relaciona con la señal y no puede estar en un circuito a menos que haya una señal de entrada. Dicho en términos sencillos, no hay señal, no hay ruido. El ruido correlacionado se produce por amplificadores no lineales e incluye la distorsión armónica y de intermodulación. Ruido impulsivo. El ruido impulsivo se caracteriza por tener picos de gran amplitud y corta duración dentro del espectro total del ruido. Como indica el nombre, el ruido impulsivo consiste en ráfagas repentinas de pulso de forma irregular, que por lo general duran entre algunos microsegundos y una fracción de milisegundos, dependiendo de su amplitud y origen.